Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 35. ¿Te gustaría hacer lo que hizo la profesora McGonagall y darme uno? A la mañana siguiente, el gran comedor de Hogwarts, como de costumbre, dio la bienvenida al ejército de lechuzas durante el desayuno. Draco desenvolvió con aire de suficiencia el paquete que le había enviado su madre, Narcisa. Nada menos que 200 galeones. La madre, muy cariñosa, al enterarse de que su hijo andaba escaso de dinero en la escuela, le envió inmediatamente una bolsa de oro. Al mismo tiempo, 6 búhos robustos de orejas largas transportaban conjuntamente un objeto largo y delgado, envuelto firmemente en papel marrón, mientras luchaban por descender. Kingus estaba pinchando el huevo frito de su plato con un tenedor y, como todos los demás, levantó la vista, examinando con curiosidad el gran paquete. A juzgar por la forma, casi con toda seguridad se trataba de una escoba voladora. Se preguntó qué estudiante afortunado habría conseguido que su familia le enviara una escoba al colegio. Al pensar en la escoba rota que había dibujado, Sig suspiró profundamente para sus adentros. Inesperadamente, los 6 búhos sobrevolaron Ravenclaw y Hufflepuff, volando directamente hacia la larga mesa de Gryffindor, para finalmente aterrizar con un silbido justo delante de Harry Potter. El viento que soplaba desde sus alas arrastró las salchichas y el tocino de la mesa al suelo. Sig vio a Harry salir corriendo del gran comedor, agarrando el paquete más alto que él, con Ron siguiéndole de cerca, claramente queriendo encontrar un lugar para abrirlo. Sin embargo, en cuanto llegaron al vestíbulo, se encontraron con 3 figuras conocidas que les bloqueaban el paso. Draco, acompañado por Crabbe y Goyle, se yergue ante ellos como una muralla humana. Sin decir palabra, le arrebató el paquete de la mano a Harry, lo sopesó y palpó su forma. «Es una escoba voladora», exclamó de inmediato, y con una intensa envidia reflejada en su rostro, le arrojó el paquete a Harry. «Ya verás tu castigo, Potter. Los de primer año no pueden tener sus propias escobas». Ron inmediatamente dio un paso al frente para defender a su amigo. Harry entró al equipo de Quidditch de la casa. ¿Qué? El pálido rostro de Malfoy se contrajo al instante de celos. Se inclinó bruscamente hacia adelante, casi chocando con Ron. «Imposible», chilló Draco, con los ojos grises muy abiertos por la sorpresa y la envidia. «Los alumnos de primer año no pueden unirse al equipo de la casa.
Sus pálidas mejillas se enrojecieron de ira. Debes estar mintiendo, Weasley. Es cierto. Exclamó Ron, inflando el pecho con una sonrisa triunfal. La decana McGonagall lo aprobó especialmente. Harry será el buscador más joven que la escuela haya tenido jamás. Draco parecía ahogado. Miró fijamente a Harry con furia. Ya verás, siseó, bajando la voz con una malicia evidente. Nosotros, los Slytherin, te tiraremos de tu escoba, Potter. El viernes por la mañana se impartió otra clase de pociones compartida entre Gryffindor y Slytherin. El profesor Snape parecía hoy aún más sombrío de lo habitual, con el rostro ceroso y amarillento tenso, como si el mundo entero le debiera galeones. Cuando Sig entró en el aula, todos guardaron silencio por un momento. El incidente del gas venenoso de Snape la última vez fue realmente memorable. En cuanto Snape vio a Sig, su lista de motivos de resentimiento comenzó a actualizarse. Snape aún no podía olvidar aquel incidente del rociado. Hoy, su habilidad para el sarcasmo y la burla permanecía intacta, llevando la crítica minuciosa al extremo. El pobre Harry estaba casi paralizado por las críticas, desprendiendo un aura de derrota que decía, da igual, que se acabe ya. Sig, sin embargo, se sentía mucho más cómodo. Cada vez que Snape pasaba junto a él con el rostro sombrío, Sig podía sentir con intensidad el frío resentimiento. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 44. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 44. Si bien las cantidades individuales no eran grandes, la frecuencia era alta. Sig incluso tenía la sensación de que la ruta de patrulla de Snape siempre parecía, sin querer, dar media vuelta más cerca de él. En el momento en que Snape anunció el final de la clase, todos suspiraron aliviados. Justo cuando Sig se disponía a marcharse, aquella voz fría resonó a sus espaldas. Señor Shulk, venga conmigo. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 66. El aula quedó en silencio al instante y todas las miradas se centraron en Quirrell. Malfoy y los demás mostraron expresiones de evidente regocijo ante la desgracia ajena, como si ya previeran que Quirrell sería arrastrado al despacho de Snape y despedazado. Aunque Sig no estaba seguro de por qué el profesor Snape lo llamaba en ese momento, mantuvo una sonrisa tranquila en su rostro. En medio de las complejas miradas de lástima, curiosidad y secreta alegría de sus compañeros, siguió sin prisa al profesor Snape. El despacho de Snape no estaba lejos del aula de la clase de pociones. Golpeó suavemente la puerta con su varita y ésta se abrió silenciosamente. Sig lo siguió adentro. Frascos de vidrio llenos de diversos ingredientes para pociones llenaban los estantes de las paredes. Un aroma complejo, una mezcla de hierbas y reactivos químicos, invadió inmediatamente los sentidos. Snape se sentó detrás de su gran escritorio. Sus ojos negros, iluminados por la tenue luz, parecían dos túneles sin fondo. Se quedó mirando a Quirrell, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar le saliera a regañadientes. Quirrell Sharke. Snape prolongó el tono amenazante que le caracterizaba. Puedes llamarme Sig, Dean, respondió Quirrell con una sonrisa. Supuso que no podía ser nada grave. Si Snape realmente quisiera ajustar cuentas, su actitud no sería así. Al ver el comportamiento maduro y sereno de Sig, la boca de Snape se contrajo incontrolablemente, recordando claramente el incidente anterior del rociado. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 88. Al pensar en esto, las venas de Snape se hincharon y sintió un impulso irrefrenable de atacar. Pero recordando la tarea que le había encomendado el director, Snape reprimió el impulso de actuar, cerró los ojos y se tranquilizó un poco. Muy bien. Snape volvió a abrir los ojos, estrujando las dos palabras entre sus dientes. Realmente no quería volver a ver esa cara ni un segundo más. Pero Dumbledore, ese viejo entrometido, se creyó las tonterías de McGonagall, afirmando que Sig tenía un talento increíble para volar y que debería unirse al equipo de Quidditch para ayudarle a integrarse mejor en Slytherin. ¿Integrar? Snape se burló. Sentía que permitir que ese chico se integrara en Slytherin era como echar una gota de tinta en una olla de sopa. Solo arruinaría toda la preparación. Supongo que sabes algo de Quidditch, dijo Snape, con el rostro demacrado y un tono que sonaba a sentencia de muerte. Quirrell asintió y respondió con seriedad. Por supuesto, Dean. Es un deporte que pone a prueba el trabajo en equipo. Requiere no solo unas habilidades de vuelo exquisitas, sino también un talento extraordinario y un corazón fuerte. Cuanto más hablaba, más se oscurecía el rostro de Snape y las venas de su frente comenzaban a palpitar. Silencio. Gruñó, interrumpiendo la clase de divulgación científica de Quirrell.
¿Acaso crees que sé menos de Quidditch que tú? Zig se calló de inmediato, se encogió de hombros con impotencia e hizo un gesto de adelante. Un silencio incómodo se apoderó de la oficina. El rostro de Snape alternaba entre el verde y el blanco, como si estuviera librando una feroz lucha interna. Finalmente, habló entre dientes, articulando cada palabra. Solo eres un alumno de primer año, pero, la escuela ha decidido hacer una excepción y permitirte unirte al equipo de Quidditch de Slytherin. Quirrell hizo una breve pausa, mostrando una expresión de sorpresa. Tu desempeño durante la primera clase de vuelo fue visto por la profesora McGonagall, explicó Snape con frialdad. Informó de tu situación al director. Por lo tanto, tu participación en Quidditch es decisión del director. Él cree que necesitas participar en más actividades grupales. Quirrell finalmente comprendió que la idea había sido de la profesora McGonagall y del director Dumbledore. En realidad, esto fue algo bueno para él. Porque en Hogwarts, donde el entretenimiento era escaso, la mayoría de los alumnos asistían a un partido de Quidditch. Con tanta gente, ¿cuántos puntos de resentimiento se generarían? Pero surgió una complicación, la mirada gélida de Snape se clavó en Zig, que parecía preocupado. ¿Tienes alguna objeción? Pero, Dean, Quirrell frunció el ceño, con una expresión de dificultad en el rostro, ¿no tengo una escoba voladora? Miró a Snape y preguntó con cierta timidez. He oído que la profesora McGonagall le regaló a Harry una escoba voladora. ¿Podrías hacer como la profesora McGonagall y regalarme una? Creo que la Nimbus 2000 es excelente. He oído que es el último modelo, y no es cara, aja. Snape soltó de repente una risa extraña y enigmática, un sonido ronco y agudo, como el de unas uñas raspando una pizarra, que erizaba la piel. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 77. Después de reírse lo suficiente, se detuvo bruscamente, miró a Quirrell como si fuera un idiota y resopló una frase por la nariz. Ese es tu problema, si no tienes una escoba, ni se te ocurra unirte al equipo de la casa. Ahora, fuera. 36. El equipo de Quidditch de Slytherin es más fuerte. El campo de Quidditch estaba bañado por la nítida luz del sol otoñal durante el fin de semana, y el verde esmeralda de los uniformes de Slytherin resultaba especialmente llamativo. Marcus Flint, el capitán del equipo de Slytherin, era un estudiante de quinto año que se parecía a un troll. Caminó de un lado a otro junto a cada miembro del equipo, sus pesadas botas resonando sordamente sobre el césped. Este equipo había ganado la Copa de las Casas durante 5 años consecutivos, y en Hogwarts, era sinónimo de Quidditch. Todos los miembros del equipo no solo poseían excelentes habilidades de vuelo, sino que también estaban completamente equipados con las escobas Nimbus 2000 de última generación. Pero cuando la mirada de Flint se posó en Quirrell Shake, el estudiante de primer año que estaba al final de la fila, su rostro, ya de por sí poco atractivo, se deformó aún más. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 10. Porque Quirrell desprendía el aura de alguien con contactos de pies a cabeza. Flint lo examinó de arriba a abajo, su mirada finalmente se posó en la escoba voladora que Quirrell sostenía en la mano, y su boca se contrajo incontrolablemente. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 15. ¿Qué demonios era esto? El palo de la escoba era de madera cruda sin pulir, con varias abolladuras por golpes. Las ramitas del extremo estaban marchitas y partidas, sobresaliendo de forma desordenada. Flint apostaría sus dientes delanteros a que aquello tenía al menos 400 años. En aquella época, las escobas voladoras también servían como herramientas de limpieza, realmente necesarias para barrer. Lo que le molestó aún más fue que, con la llegada de esta persona conectada, el buscador original del equipo, Terence Higgs, de séptimo año, anunció inmediatamente su retirada del equipo para centrarse en la preparación de sus éxtasis. Según se informa, quería trabajar en Gringotts y necesitaba obtener calificaciones sobresalientes. El cielo se estaba cayendo. Flint sintió que su sueño de 6 campeonatos consecutivos se hacía añicos cuando este estudiante de primer año blandía un atizador. Sin Higgs, el equipo solo contaba con Quirrell, el recién llegado, que podía desempeñar el rol de buscador. Pero no parecía capaz de atrapar la snitch dorada. Esto significaba que en la Copa de Quidditch de este año, Slytherin tendría una debilidad fatal. Se decía que Cho Chang de Ravenclaw y Cedric Diggory de Hufflepuff eran formidables. Si el buscador de Slytherin era demasiado incompetente, entonces el espacio para que los golpeadores y cazadores desempeñaran sus funciones sería demasiado pequeño. Cuanto más lo pensaba Flint, peor se ponía. No entendía por qué el decano Snape había obligado a un estudiante tan nuevo a unirse al equipo.
Por lo que él sabía, la relación del chico con el decano no era precisamente armoniosa. ¿Podría ser que el decano lo enviara deliberadamente a sufrir? Cygnus, ¿verdad?, preguntó Flint bruscamente, con un tono claramente impaciente. Sí, capitán, también puede llamarme Sig. Respondió Cygnus con una sonrisa ansiosa y emocionada, aparentemente ajeno al ceño fruncido y la expresión irritada de Marcus Flint. Originalmente, Sig planeaba expandir su negocio de tutoría de hechizos para ahorrar dinero y comprarse una escoba voladora decente. Sin embargo, después de que Daphne, quien se había enterado de la noticia, lo arrastrara al campo de Quidditch para un vuelo de prueba el viernes por la tarde, descubrió inesperadamente las cualidades únicas de su Umblecleansue 9 milésimo. Su Umblecleansue 9 milésimo no era rápido, pero su función de navegación automática era increíblemente potente. Siempre que se estableciera un objetivo de navegación, la escoba podía planificar automáticamente la ruta óptima, navegando con precisión hacia él sin importar dónde se escondiera. Era principalmente totalmente automático. En un partido de Quidditch, los cazadores deben evitar los ataques de Bludger y las intercepciones del oponente para anotar introduciendo la quaffle en la portería. Los buscadores deben buscar y atrapar la snitch dorada para asegurar la victoria. Sig descubrió que su Umblecleansue 9 milésimo era perfectamente adecuado para ambas posiciones. Siempre que el objetivo estuviera fijado en la portería del oponente, la escoba esquivaría automáticamente todas las Bludgers y a los jugadores contrarios, garantizando un 100% de acierto en los goles. Si además lograba fijarse en la snitch dorada, mucho mejor. En una partida, los buscadores pasan la mayor parte del tiempo buscando esa pequeña bola dorada. Daphne había dicho que una partida en 1884 duró 6 meses porque no se pudo encontrar a la snitch. La escoba de Sig podía fijar directamente el objetivo en la snitch dorada y navegar automáticamente. ¿Cómo era posible que no lograra atraparla? Esta, escoba tuya, Flint entrecerró los ojos, examinando con recelo el palo de madera desnudo, ¿de verdad puede volar? No te preocupes, capitán. Cygnus se dio una palmada en el pecho con confianza, con el rostro lleno de sinceridad. Esta escoba y yo hemos alcanzado un estado de unidad. Aunque no es rápida, su principal característica es la estabilidad. Campeón de la Copa de las Casas de este año, puedes contar conmigo. ¿Eh? ¿Estabilidad? ¿Campeón? ¿Cuento contigo? Flint no se creyó ni una sola palabra. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 10. Ya lo tenía decidido. Reasignaría al cazador original, Drian Puffey, al puesto de buscador, y en cuanto a Cygnus, sería una mascota sentada en el banquillo. Si bien esto significaba que no habría sustituto, al menos permitiría al equipo mantener su fuerza al máximo. Aunque la habilidad de Drian como buscador no se podía comparar con la de Cho-Chang y Cedric, aún tenía la capacidad de impedir que atraparan la snitch dorada. De esta forma, con el ataque del equipo centrado en Marcus, sumado a la sólida defensa del portero Bletchley, todavía existía una gran oportunidad de ganar el campeonato este año. Durante el entrenamiento posterior, Cygnus se dio cuenta de que algo andaba mal. Flint simplemente hizo un gesto con la mano, indicándole que se quedara en el banquillo, y luego condujo a los jugadores principales hacia lo alto del cielo. La snitch dorada fue liberada, trazando trayectorias impredecibles en el aire. Drian Puffey, reasignado como buscador, claramente no estaba acostumbrado a su nuevo puesto, persiguiendo frenéticamente a la snitch y fallando en varias ocasiones. Inútil. ¿Acaso tienes los ojos puestos en tu trasero? Rugió Flint furioso en el aire, su voz resonando por todo el campo. Cygnus estaba sentado en el frío banco, observando a sus compañeros de equipo desorganizados en el cielo. A medida que transcurría la mayor parte del tiempo de entrenamiento y Puffey ni siquiera había tocado la sombra de la snitch, la paciencia de Flint finalmente se agotó. Cayó sobre la hierba y, enfadado, arrojó la escoba al suelo. ¿Quién puede atrapar a esa maldita cosita? Miró a su alrededor, abatido por los miembros del equipo, como un toro enfurecido. Cygnus se puso de pie, sacudiéndose la hierba de la túnica. Capitán, dijo con un tono muy tranquilo, ¿qué le parece si lo intento? La mirada de todo el equipo se centró instantáneamente en él. ¿Tú? Flint lo examinó con la mirada, con una sospecha que prácticamente se desbordaba de sus ojos. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 10. Una risa contenida se extendió entre los demás jugadores. Flint suspiró bruscamente, sin mostrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Todos, váyanse. El entrenamiento termina aquí hoy.
Volveremos cuando atrapen la Snitch dorada. Kygnus sonrió y se subió a horcajadas a su Humble Clean Sueb 9000. No se impulsó con elegancia desde el suelo como los demás para ascender, sino que agarró el palo de la escoba y murmuró una palabra que nadie entendió. El segundo siguiente. Tum tum tum, brom brom brom. El estruendo hizo que todos se taparan los oídos. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 33. Puntos de resentimiento de Bletchley más 33. Puntos de resentimiento de Archie Doloz más 22. Puntos de resentimiento de Vole más 22. Puntos de resentimiento de Drian Puffey más 33. Un ruido tremendo, comparable al rugido de un avión Mugle, estalló en el ático, ahogando todos los demás sonidos. Flint se quedó boquiabierto. Pensó que si ese ruido se producía durante un partido, sin duda ahogaría el megáfono del comentarista. Entonces, la destartalada escoba de Sig vibró violentamente, y un tenue humo blanco con olor a hierba salió de su cola. Todos se sobresaltaron por el alboroto, retrocedieron y miraron atónitos a Kygnus. En medio de un coro de miradas asombradas, Kygnus, con escoba y todo, arrancó como un coche viejo, tambaleándose y dibujando líneas torcidas en el aire. «Por Merlin», exclamó un miembro del equipo. Kygnus, en el aire, estableció la navegación, apuntando a la Snitch dorada. Navegación automática activada. El Humble Clean Sueb 9000 pareció obedecer la orden, realizando un giro extremadamente rígido de 90 grados en el aire y acelerando bruscamente en una dirección. Aunque su torpe postura de vuelo no era rápida, hacía que quienes estaban abajo sintieran que el corazón les latía con fuerza, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Pero con una andadura extraña, aerodinámicamente imposible, persiguió con precisión e implacablemente al Snitch que huía. Giro a la izquierda, giro a la derecha, parada repentina, y luego aceleración de nuevo. Justo cuando Drian Puffey seguía luchando por encontrar a la Snitch, Marcus vio a Sig montado en esa escoba dirigiéndose directamente hacia las gradas del norte. Rápidamente divisó la Snitch dorada escondida detrás de las gradas, y luego observó cómo Sig anticipaba a la perfección el siguiente movimiento de la Snitch en cada turno. En menos de 30 segundos. Ante la mirada atónita de todos, Kygnus extendió la mano y, sin esfuerzo, agarró la pequeña bola dorada, cuyas alas aún vibraban, entre sus dedos. Pilotó la escoba humeante que hacía golpecitos, golpes, descendiendo lentamente frente a Flint, y se bajó. Brom, la escoba dejó escapar un suspiro de satisfacción, chisporroteó y volvió a su aspecto habitual de herramienta de limpieza. Kygnus extendió la mano, dejando al descubierto la Snitch dorada en su palma, con una sonrisa pura e inofensiva en el rostro. «Capitán, ni siquiera han pasado 5 minutos, ¿verdad? Ya le dije que es muy estable». Todo el campo de Quidditch quedó en silencio. El mismo pensamiento surgió en la mente de todos. El decano Snape tiene muy buen ojo para la gente. 37. Estamos convencidos, completamente convencidos. Buenas noches, dormitorio de Slytherin. En el momento en que Draco, Crabbe y Goyle entraron en el dormitorio, inmediatamente comenzaron una frenética actividad. Goyle preparó la mesa con esmero, Crabbe sacó del armario una gran bolsa llena de aperitivos de alta gama, y Draco sostenía con cuidado un delicado juego de té familiar, con una sonrisa aduladora en el rostro. Cuando Kygnus, exhausto tras terminar el entrenamiento de Quidditch, abrió la puerta y entró, los tres se apresuraron inmediatamente a saludarlo con entusiasmo. Al observar sus movimientos extremadamente ensayados, como si los hubieran practicado 1000 veces, Kygnus arqueó una ceja. Una oleada de unidad, amistad y dicha armoniosa lo inundó. Al parecer, su labor educativa de los últimos días había tenido demasiado éxito. Las asperezas de estos jóvenes maestros se habían suavizado y se habían vuelto dóciles y humildes. Pero esto le haría perder una fuente estable de puntos de resentimiento. Justo cuando Sig lamentaba en secreto esta pérdida, Draco, aún con una sonrisa servil, le entregó una humeante taza de té negro. Sig, este es auténtico té negro Assam de la India. Un elfo doméstico me lo envió especialmente. Le añadí un poco de leche y una cucharada de miel. Ten cuidado, está caliente. Kygnus no levantó la cabeza, limitándose a gruñir en respuesta a través de la nariz. Tomó la taza de té caliente. En el instante en que sus dedos rozaron la pared de la taza, una fría línea de texto apareció silenciosamente en el panel del sistema en su mente. Componentes de poción detectados. Poción de muerte en vida, con efectos letales débiles y coma profundo. Coste de recuperación del sistema. 1 punto de resentimiento. ¿Deseas recuperarte?
El movimiento de Kygnus se congeló. Bajó la cabeza y miró el té negro y transparente que había en la taza. El líquido color ámbar brillaba de forma tentadora bajo la luz, y leves rastros de blanco lechoso se arremolinaban lentamente, con un aspecto delicioso e inofensivo. ¿Un trago de muerte en vida? Alzó la vista, y su mirada recorrió con serenidad a las 3 personas que tenía delante. Draco seguía luciendo esa sonrisa rígida y aduladora, pero sus ojos lo delataban. Un atisbo de nerviosismo y expectativa apenas disimulados brillaba en esos ojos grises. Mientras tanto, Crabbe y Goyle permanecían de pie detrás de Draco como 2 guardianes de una puerta, con los puños apretados inconscientemente, incluso conteniendo la respiración. Kygnus pensó para sí mismo que había dado por sentado que se habían calmado. Ahora parecía que simplemente habían pasado de una provocación infantil y abierta a envenenarlo por la espalda. Sin duda, estaban aprendiendo la forma de hacer las cosas de Slytherin. Primero, resistir en silencio. Luego, mostrar debilidad. Y finalmente, asestar un golpe fatal cuando estés más relajado. Aún subestimaba a estos descendientes de sangre pura. Todavía tenían el descaro de buscarle problemas. Amuleto de levitación. Sin previo aviso, la varita de Kygnus se extendió como un rayo, y la punta trazó un arco rápido y preciso. Una magia invisible envolvió instantáneamente a Draco, Crabbe y Goyle. Los 3 sintieron que sus pies se aligeraban y sus cuerpos flotaban incontrolablemente hacia arriba, como 3 gatos sujetos por el cuello, con las extremidades agitándose inútilmente en el aire. El color desapareció por completo del rostro de Draco en un instante, adquiriendo el mismo tono que su cabello. La poción era incolora e inodora. ¿Cómo pudo haberla descubierto? Ni siquiera había consumido la poción, solo había tocado la copa. ¿Fue algún tipo de magia? Parece que no has reconocido la realidad, ni estás completamente convencido. La voz de Kygnus era tan tranquila que no se podía discernir ninguna emoción. Dejó el té negro adulterado sobre la mesa y se sentó sin prisa, ignorando por completo a las 3 personas que forcejeaban en el aire, cuyos rostros pasaban de pálidos a azules. No tenía prisa por interrogarlos. En cambio, abrió el panel del sistema con gran interés. El intento de envenenamiento de Draco había activado inesperadamente una nueva función del sistema: la recuperación. Resultó que, además del sorteo de la lotería, el sistema también permitía intercambiar objetos mágicos por puntos de resentimiento. Kygnus quedó intrigado al instante. Esta función llegó en el momento perfecto. En ese momento tenía a mano bastantes objetos mágicos, como el montón de chatarra que había ganado previamente en el sorteo. Aunque la mayoría parecían productos de broma, elementos como los mocos de troll eran, de hecho, ingredientes estándar de las pociones. Si el sistema estaba dispuesto a recuperarlos, al menos podría intercambiarlos por algunos puntos de resentimiento. Y lo que es más importante, viviendo en el mundo mágico en el futuro, sin duda adquiriría más objetos mágicos. Esto equivalía a abrir una fuente constante de puntos de resentimiento. Six sacó de la mesilla de noche de Draco un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido transparente. Primero lo probaría con este frasco de poción de la muerte en vida. La poción de muerte en vida, imitación inferior, que no pertenece al anfitrión, no se puede recuperar. El mensaje del sistema le hizo fruncir el ceño. Al parecer, el sistema de recuperación tenía restricciones. Los objetos que no le pertenecían eran inaceptables. Siga activó su mente, enumerando toda la basura obtenida de sus 10 extracciones consecutivas en su espacio del sistema, y comprobó el precio de recuperación de cada una. Tras ver esto, su expresión se fue tornando gradualmente seria. Ropa interior original de Cornelius Fudge, precio de recuperación 0,01 puntos, 1 punto de resentimiento. Fotografía autografiada de Gilderoy Lockhart, precio de recuperación 0,01 puntos, 1 punto de resentimiento. 100 consejos para hablar con trolls, precio de recuperación 0,04 puntos, 4 puntos de resentimiento. Mocos de troll, precio de recuperación 0,1 puntos, 10 puntos de resentimiento. Al final, incluso el objeto más valioso que ganó, la escoba Umbleclean Sueb 9000, tenía un precio de recuperación de solo 1 punto, equivalente a 100 puntos de resentimiento. Kygnus estuvo a punto de desmayarse del susto. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos artículos cuesta 1000 puntos de resentimiento. El precio de recuperación más alto era solo el 10% del coste, y el más bajo apenas el 0,1%. Este sistema era prácticamente el comerciante más turbio de la historia, con una diferencia de precio de cientos de veces el coste original. Sin embargo, pensándolo bien, esta función no era del todo inútil.
Esta taza de té adulterada con la poción de la muerte en vida, aunque solo fuera una imitación de baja calidad, podía canjearse por un punto de resentimiento. Si se tratara de un gran caldero de poción de la muerte en vida de alta calidad, ¿no valdría eso cientos, miles o incluso varios miles de puntos de resentimiento? Cuanto más lo pensaba Sig, más lógico le parecía, pero luego consideró que las pociones eran caras de elaborar, y que el proceso de preparación era largo y laborioso. Aunque pudiera intercambiarlos por los puntos de resentimiento correspondientes, el beneficio parecía mínimo y la velocidad lenta, mucho menos eficiente que recolectar los puntos de resentimiento de otras personas. Parecía que, para ganar dinero usando la función de recuperación, tendría que encontrar la manera de reducir el costo de los objetos mágicos que adquiría. De lo contrario, incluso si obtenía la piedra filosofal, aún podría perder dinero si el costo era demasiado alto. La expresión cambiante de Sig, vista a través de los ojos de Draco, que colgaba en el aire, era una visión completamente diferente y aterradora. Draco miró el rostro silencioso y sombrío de Cygnus y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. No podía comprender qué estaría pensando Cygnus en ese momento. Ese tipo de temor no resuelto, el terror de ser completamente controlado, era mucho más angustioso que cualquier castigo directo. Incluso empezó a imaginar qué oscura maldición estaría considerando usar Cygnus para torturarlos, Crucio, o convertirlos en babosas viscosas. El miedo acabó por vencer el último vestigio de esperanza, y las defensas psicológicas de Draco se derrumbaron. Era la poción de la muerte en vida, su voz temblaba, entrecortada por un sollozo, pero solo le añadí una gota. De verdad, solo una gota. No será fatal, como mucho, solo dormirás la mayor parte del día. Draco se estremeció en el aire como la última hoja arrastrada por el viento. Sí, todo esto fue, todo idea mía. Traje los ingredientes de casa y preparé la poción. No tiene nada que ver con Kraven ni con Goyle. Tú, si tienes que castigar a alguien, castígame solo a mí, suplicó de forma incoherente, pero no olvidó asumir la culpa. En ese momento, demostró un poco de responsabilidad digna de un noble de sangre pura, aunque esa responsabilidad naciera enteramente del terror. Crabbe y Goyle también estaban aterrorizados, tartamudeando al intentar hablar, pero no pudieron pronunciar ni una sola palabra debido al miedo extremo. Al oír los lamentos de Draco, Cygnus finalmente salió de sus cavilaciones sobre el precio de recuperación del sistema. Alzó la vista hacia el rostro de Draco, surcado por las lágrimas, y finalmente habló. ¿Estás diciendo que preparaste tú mismo esta poción de la muerte viviente? Draco asintió temblando. Sig miró a Crabbe y a Goyle, y ambos asintieron enérgicamente. La atención de Sig ya no estaba centrada en absoluto en el intento de envenenamiento. Le sorprendió el talento de Draco para las pociones. La poción de la muerte en vida era un temario de sexto año, y que un estudiante de primer año lograra prepararla con éxito era realmente extraordinario. De repente recordó que Draco más tarde se había convertido en un miembro clave de los mortífagos, llegando incluso a tener un asiento en la mesa larga. Parecía que sí poseía verdadera habilidad, de lo contrario Lord Voldemort no lo habría valorado. En cuanto al incidente de hoy, no lo reportaré a la escuela, los tres que colgaban en el aire asentían como si estuvieran machacando ajos. Pero este frasco de poción de la muerte en vida es un instrumento del crimen. Antes de que Sig pudiera terminar, Draco intervino rápidamente. Yo lo entregaré. Lo entregaré voluntariamente. También entregaré todos los ingredientes restantes. Sig asintió con satisfacción. Justo cuando los tres pensaban que se habían librado del castigo, Sig continuó. En cuanto a la sanción, se aplican las reglas de siempre, Crucio. Otro destello de luz carmesí impactó con precisión en los tres. Los tres palidecieron, pero su estado de ánimo se estabilizó inexplicablemente. Después de haber sido víctimas de este hechizo varias veces, ya estaban familiarizados con la rutina y sabían que ese conjuro no era el auténtico Crucio. Al segundo siguiente, Sig levantó el amuleto de levitación. En el momento en que aterrizaron, sus cuerpos comenzaron a temblar incontrolablemente. Los tres se vieron obligados, por tanto, a bailar música disco en la residencia estudiantil durante 2 horas completas. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 5. Puntos de resentimiento de Crabbe más 56. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 56. No fue hasta que Draco sintió que su cintura ya no le pertenecía que Sig finalmente levantó la magia que los envolvía. Golpear. Malfoy, Crabbe y Goyle se arrodillaron al unísono, inclinándose profundamente hacia Cygnus.
Gran hermano, nos rendimos completamente. 38. Vigila de cerca a Kirrell. Ante la desesperación, las personas se vuelven cada vez más insensibles. Draco ya no tenía opciones. Durante más de medio mes, no solo había estado indefenso ante Sig, sino que incluso el decano Snape había sido rechazado por Sig. Además, Sig se estaba volviendo cada vez más fuerte, y Draco seguía sin ver una oportunidad para vengarse. En ese momento, Draco recordó de repente la enseñanza de su padre. Nunca te enfrentes a alguien más fuerte que tú. Y Kingmus también sintió este cambio. Recordaba perfectamente que, cuando trató por primera vez con Draco y sus compañeros, el joven amo tenía un temperamento explosivo, y unas pocas palabras bastaban para generar 50 o 60 puntos de resentimiento. Pero ahora, aunque los colgaran y los obligaran a bailar el crucio disco durante otras 2 horas, los puntos de resentimiento generados no aumentarían. La utilidad marginal estaba disminuyendo drásticamente. Kingmus comprendía cada vez más la esencia de una profunda verdad. Los pueros no se pueden cortar sin cuidarlos. Ocasionalmente, necesitan ser fertilizados y regados para crecer más fuertes, de modo que se pueda lograr una sobrepesca sostenible. Se acercó a Draco, que estaba desplomado en el suelo, y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. Draco se estremeció por completo, como un gato al que le hubieran pisado la cola, y casi dio un salto al vacío. Draco, realmente me has impresionado. La voz de Kingmus no mostraba emoción alguna, pero hizo que el corazón de Draco diera un vuelco. Preparar en secreto la poción de la muerte en vida. Kingmus alargó las palabras, como si saboreara el asunto. Solo con esta habilidad para preparar pociones, sin duda tienes motivos para estar orgulloso. En comparación, tu linaje y tus antecedentes familiares parecen menos importantes. Este halago fue como un dulce manantial en el desierto para Draco, haciéndole sentir completamente a gusto. Después de todo, Kingmus fue el estudiante más talentoso de Hogwarts este año, ¿no? En estas últimas décadas, un genio comparable a quien tú sabes, ¿qué? Sí, no era de sangre pura. De repente recordó a su padre mencionando a quien tú sabes junto a la chimenea, en un tono complejo y reverente. Ese Lord tampoco era de sangre pura, pero ¿afectó eso al prestigio de sangre pura de Lord Voldemort? Hace un mes, Sig era un mugle, pero eso no le impide ser de sangre pura a partir de hoy. Si alguien se atreviera a cuestionar el linaje de Kingmus delante de Draco en el futuro, Draco Malfoy sería el primero en protestar. La fuerza lo es todo. Viendo que aún conservas cierta ambición, he decidido darte la oportunidad de expiar tus errores. La voz de Kingmus sacó a Draco de sus pensamientos caóticos. Sí, Draco luchó por levantarse, pero sus piernas cedieron y volvió a caer. Simplemente se quedó arrodillado, mirando a Kingmus, con un tono más sincero que nunca. Fue mi ignorancia antes, todo fue culpa mía. De ahora en adelante, tú eres mi jefe. Siga sintió levemente. Muy bien. Luego miró a Crabbe y Goyle. ¿Y ustedes dos? Crabbe y Goyle, que estaban cerca, también reaccionaron, acercándose rápidamente y asintiendo como si estuvieran machacando ajos. Hermano mayor. Ah, no, jefe. Solo danos tus órdenes de ahora en adelante. Muy bien, asintió Kingmus con satisfacción. Lentamente levantó un dedo. Primero, a partir de hoy, los 3 deberán vigilar de cerca al profesor Quirrell. ¿Profesor Quirrell? Draco se quedó atónito, y Crabbe y Goyle intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Por qué vigilar a ese profesor tartamudo que huele a ajo? Exactamente, explicó Kingmus con paciencia. No tienes que hacer nada especial, solo registrar su paradero diario e informarme cuando quieras. Sig no tuvo otra opción. Últimamente, el profesor Quirrell lo evitaba a toda costa. No permitía preguntas en clase y se escabullía en cuanto terminaba la clase. No podía dejar que se desaprovechara semejante veta de resentimiento. Tenía que encontrar la manera de explorarla más a fondo. Kingmus alzó un segundo dedo, con una expresión juguetona en el rostro. En segundo lugar, recientemente se me ocurrió la idea de recompilar un directorio de sangre pura, lo cual, por supuesto, será un proyecto a largo plazo. ¿Qué? Los ojos de Draco se iluminaron al instante y su respiración se aceleró. ¿Recompilar un directorio de sangre pura? ¡Qué empresa magnífica! Las familias de sangre pura de hoy en día son un desastre, dijo Kingmus con tono de decepción. Demasiados ignorantes, inútiles y sin talento se jactan de la gloria de sus ancestros y estafan a la gente, mancillando así el nombre de sangre pura. Por lo tanto, eliminaré a todos estos impostores del registro. Por supuesto, esta era solo la razón superficial.
El verdadero objetivo de Kygnus era descartar a aquellos tontos de sangre pura, que eran a la vez incompetentes y pretenciosos. Los puntos de resentimiento que generaban estas personas solían ser fáciles de obtener y abundantes, lo que las convertía en recursos perfectos para la recolección sostenible de recursos. Pero para Draco, este era un objetivo inspirador y noble. Su rostro se enrojeció de emoción, como si ya pudiera verse a sí mismo sosteniendo una pluma, tachando nombres que desde hacía tiempo le resultaban desagradables. Y tú serás responsable de encontrar a estas personas para mí. ¿Entendido? Entendido, jefe. Dijeron los tres al unísono, con los ojos brillando de fanatismo. Kygnus se puso de pie, retomando su postura condescendiente, y cambió de tema. Por supuesto, a cambio, yo también te guiaré para que aprendas algunas cosas verdaderamente útiles. Tras la confirmación, se pudo comprobar que Draco tenía un talento considerable para las pociones. Había estado expuesto a la elaboración de pociones desde la infancia, y a su familia no le faltaban ni ingredientes ni conocimientos sobre pociones, lo que demostraba que la educación de la familia Malfoy no era mala, pero su ideología de supremacía de sangre pura se había desviado. Zeke se acercó a la mesa, cogió la botella de poción de la muerte viviente que Draco había preparado, la descorchó, la olió y luego vertió un poco en la punta de su dedo para frotárselo. El polvo de raíz de narciso no está molido con la suficiente finura, lo que resulta en una penetración medicinal insuficiente. Además, el jugo de la semilla sopófora se añadió al menos 30 segundos antes de tiempo, lo que provocó una magia inestable durante la preparación. El efecto de esta poción es, como máximo, el 40% del de la poción original. Los pocos problemas que Kygnus señaló con naturalidad dejaron a Draco estupefacto. Estas pocas frases identificaron con precisión las partes más inciertas de su proceso de elaboración de cerveza. Había pasado una semana entera estudiando libros de referencia y fracasó 2 veces antes de lograr, a duras penas, elaborar esta única botella. Él conocía las dificultades y los puntos clave mejor que nadie. Y Kygnus simplemente echó un vistazo y olfateó, y lo explicó a la perfección. En ese momento, un rastro de auténtica admiración por Kygnus apareció en los ojos de Draco. Estaba totalmente convencido. A primera hora de la mañana siguiente, una escena extraña tuvo lugar en la sala común de Slytherin. Kygnus caminó tranquilamente hacia el gran salón, seguido por 3 matones. Draco, como el asistente más obediente, sostuvo los libros de texto de Kygnus durante el día. Crabbe y Goyle, uno a cada lado, caminaban con el pecho hacia atrás, escudriñando los alrededores con ojos vigilantes, pareciendo 2 dioses de las puertas en movimiento. Muchas de las pequeñas serpientes de Slytherin que presenciaron esta escena quedaron tan asombradas que casi se les cayó la mandíbula, susurrando y comentando entre ellas. No fue hasta que Kygnus agitó la mano con impaciencia, indicándoles que fueran a vigilar a Quirrell, que los 3 se marcharon a regañadientes. 39. ¿Cómo podrían no funcionar el envenenamiento? Durante el mes siguiente, Zeke asistió a clases y entrenamientos mientras vigilaba en secreto los movimientos del profesor Quirrell. Gracias al flujo constante de información del trío Draco, Zeke fue descifrando gradualmente el extraño patrón de actividad de Quirrell. Descubrió que el profesor de defensa contra las artes oscuras solía merodear cerca del pasillo del lado derecho del 4º piso. De repente recordó que, durante la ceremonia de inauguración, el director Dumbledore había advertido a los estudiantes que no entrarán en el pasillo situado a la derecha del 4º piso. ¿Podría ser ese lugar donde se guarda la piedra filosofal? ¿Estaba Quirrell intentando robar la piedra filosofal? Una tarde, Quirrell mostró un nuevo movimiento. Jefe. Draco irrumpió en el dormitorio. El profesor Quirrell salió de su despacho y se dirigió al bosque prohibido. Parece que va a buscar a Hagrid, el guardián de las llaves y los terrenos. Tras él, Crabbe y Goyle le seguían sin aliento, uno con un telescopio en la mano y el otro aferrado a un mapa dibujado toscamente. Kygnus se incorporó en la cama. Entendido. Bien hecho. Hace unos días, había ido deliberadamente al pasillo restringido del 4º piso para encontrarse casualmente con Quirrell una sola vez. En el momento en que el hombre vio a Zeke, parecía que había visto a un cobrador de deudas. El mensaje del sistema puntos de resentimiento más 77 apenas había terminado de sonar cuando ya se había ido. Esto reforzó aún más la sospecha de Zeke. Quirrell debe estar tramando robar la piedra filosofal. Después de todo, este objeto era fundamental para ayudar a Lord Voldemort a resucitar. Jefe, deberíamos. Draco se frotó las manos, con una expresión que mezclaba emoción e inquietud en el rostro.
Ahora lo seguiremos, dijo Cygnus, bajando ágilmente de la cama. Veamos qué quiere de Hagrid. La noche era tan oscura como la tinta. El castillo de Hogwarts parecía un coloso dormido bajo la luz de la luna. 4 figuras sombrías, moviéndose sigilosamente entre las sombras de los rincones, salieron del castillo y llegaron a la cabaña aislada de Hagrid. Cygnus hizo un gesto, e inmediatamente los 4 se agacharon, acercándose sigilosamente a la ventana como 4 marmotas en busca de alimento. Dentro de la cabaña, Hagrid bebía con ganas mientras gesticulaba salvajemente, presumiendo de su pequeña adorada, con la saliva casi salpicando el característico turbante grande del profesor Quirrell. Toma otra copa, Quirinus, el brandy que trajiste está muy fuerte. La voz de Hagrid sonaba como si estuviera borracho, y extendió la mano y le dio una fuerte palmada en el hombro a Quirrell, casi tirándolo al suelo. Les digo que todos los tesoros que crío son increíblemente inteligentes. Por ejemplo, Fluffy. Lo conseguí de un griego, y él, FF Fluffy. Quirrell se esforzó por levantarse del suelo, su tartamudeo característico sonando más urgente de lo habitual. ¿Es el que vigila el 4º piso? Eso es. Hagrid golpeó la mesa, haciendo temblar las tazas y los platos. Dumbledore lo tomó prestado un tiempo. No te preocupes porque tenga 3 cabezas y parezca aterrador. En realidad, es muy mono. Fuera de la ventana, el trío Draco escuchaba, con el corazón a punto de salírseles del pecho. ¿Un buen chico de 3 cabezas? Eso era prácticamente una broma de Merlín. Entonces debe ser muy difícil de manejar, ¿verdad? Preguntó Quirrell con tono persuasivo. ¿Difícil? Ja, para nada difícil, la lengua de Hagrid ya empezaba a hacer un nudo. Quirrell sentía un nudo en la garganta. Luchaba contra la embriaguez, inclinándose hacia adelante, con las orejas erguidas como un conejo alerta, aterrorizado de perderse una sola palabra. Hagrid soltó un fuerte eructo, expulsando un intenso olor a brandy que casi dejó inconsciente a Quirrell, que estaba inclinado hacia él. Se inclinó misteriosamente hacia Quirrell, bajando la voz, aunque el volumen seguía siendo atronador. Para lidiar con Fluffy, en realidad, jeje, es muy sencillo. Tú solo necesitas, justo cuando las palabras llegaron a sus labios, los párpados de Hagrid se cerraron repentinamente como si estuvieran pesados por el plomo. Su enorme cabeza se balanceó, hasta que finalmente golpeó la mesa con un sordo ruido, seguido de un estruendoso ronquido, tras haberse desmayado por completo. La anticipación en el rostro de Quirrell se congeló al instante, reemplazada por una furia incontrolable. Preso del pánico, dejó el vaso, extendió sus manos temblorosas y abofeteó frenéticamente la cara peluda de Hagrid. Despierta. Rubeus. Despierta. ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. Ese maldito, estúpido gigante. Quirrell maldijo furiosamente, perdiendo por completo su habitual comportamiento cobarde y tartamudo. Pero él mismo había bebido bastante, y tras solo 2 maldiciones, se sintió mareado y con las piernas temblorosas. Si no se hubiera agarrado a la mesa a tiempo, probablemente habría corrido la misma suerte que Hagrid. Evidentemente, conseguir que un guardián de llaves y terrenos con sangre de gigante se embriagara también fue una tarea difícil para él. Justo en ese momento, Sig, que estaba fuera de la cabaña, hizo su jugada. Draco y los otros 2 seguían un poco confundidos, sin comprender del todo la conversación que tenía lugar dentro, pero Sig lo había entendido. Quirrell estaba intentando sonsacar el secreto que guardaba Hagrid. Pero Sig no quería que tuviera éxito. Si conseguía la piedra filosofal demasiado pronto, ¿dónde encontraría Sig a Lord Voldemort para acumular puntos de resentimiento? Sig se agachó y se deslizó sigilosamente hasta el barril de agua que había junto a la cabaña, sacó una pequeña botella de cristal y vertió toda la poción calmante que contenía en el barril. Una botella entera. Jefe, ¿de verdad funcionará vertiendo esto? Preguntó Draco con nerviosismo, bajando la voz. Cygnus se volvió, mirándolo con una expresión que decía, «¿Qué pregunta tan tonta?» Y afirmó con calma, «Por supuesto que funciona. ¿Cómo podría ser inútil el envenenamiento?» Draco, Crabbe y Goyle intercambiaron miradas, puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 15. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 10. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 10. La persona que está dentro va a salir, escóndanse. Siseó Cygnus. Los 4 cayeron al suelo al instante, acurrucándose fuertemente y quedando completamente ocultos tras las calabazas gigantes que había debajo de la ventana. Con un crujido, la puerta de la cabina se abrió.
El profesor Kirrell salió tambaleándose, se dirigió directamente al barril de agua, cogió un cucharón y se lo bebió a grandes tragos. Una sensación fresca y dulce se deslizó por su garganta, despejando al instante la confusión en su mente. ¿HMM? Kirrell hizo una pausa, sintiéndose más lúcido que nunca, con los pensamientos mucho más agudos. Supuso que se debía al efecto del agua de manantial de montaña, se animó al instante y llenó un recipiente con agua, que llevó tranquilamente de vuelta al interior de la casa. Kygnus se aferró inmediatamente al alféizar de la ventana como un geco. Observó cómo Kirrell levantaba el recipiente por encima de su cabeza y, sin dudarlo, salpicaba el agua con un silbido sobre el gran rostro de Hagrid. ¡Auó! Hagrid se despertó sobresaltado, como si le hubiera caído un rayo. Sacudiendo su enorme cabeza para quitarse las gotas de agua, abrió los ojos confundido y dijo: ¿Qué me pasó? Rubeus, te quedaste dormido, dijo Kirrell, encantado de ver a Hagrid despierto, y continuó intentando sacarle información. Creo que bebiste demasiado, tonterías. No estoy borracho. La voz atronadora de Hagrid lo interrumpió. El brandy que trajiste está buenísimo. Vamos, mira, quedan 3 botellas. No podemos desperdiciar algo tan bueno, tenemos que terminarlo esta noche. Hagrid se sentía ahora renovado y lleno de energía. La embriaguez y el cansancio anteriores habían desaparecido. Sentía que podría beberse 3 botellas más ahora mismo. Este es un vino realmente bueno. No se te sube a la cabeza para nada. 40. El pañuelo de Kirrell salió volando. Sin dar ninguna explicación, Hagrid, con sus manos en forma de abanico, abrió de golpe todas las botellas de brandy restantes y llenó 2 enormes copas hasta el borde. Primero dio un gran trago, y luego dejó escapar un suspiro de satisfacción. ¡Ja! Refrescante. Hagrid lamió el agua de manantial que goteaba de su cabello y se volvió hacia Kirrell. Oye, Quirinus, ¿en qué estábamos hace un momento? Kirrell estaba secretamente encantado, pero su expresión permaneció inalterable. También bebió un buen trago y volvió a hablar del perro infernal de 3 cabezas. El entusiasmo de Hagrid al conversar no hacía más que crecer. Bebía con avidez, escupiendo mientras seguía alardeando de su pequeña adorada. Fuera de la ventana, Kygnus fruncía el ceño. El efecto calmante de esta poción avanzada fue realmente notable. Casi instantáneo. Pero, ¿por qué no había ningún indicio de efectos secundarios? Kirrell estaba a punto de sonsacarle el secreto a Hagrid, y no hubo ninguna reacción. El corazón de Kygnus latía con fuerza. Esto no estaba bien. La última vez, el profesor Snape solo tocó una pequeña parte con la lengua, y los efectos secundarios estallaron como un volcán, imparables. El profesor Kirrell bebió varios tragos grandes de agua mezclada con una botella entera de la poción, y aún así actuó como si nada hubiera pasado. ¿Podría ser que la poción reaccionara de forma diferente en cada persona? La efectividad de la poción se vio reducida debido a que Kirrell tenía 2 almas dentro de él, una de las cuales era la del Señor Oscuro. Cuando Hagrid, que estaba en la habitación, volvió a ponerse rojo y bullicioso por haber bebido, de repente se dio una palmada en el muslo y se inclinó misteriosamente hacia el oído de Kirrell. El corazón de Kirrell casi se le salió del pecho. Contuvo la respiración, totalmente concentrado, con los ojos brillando de codicia. Te voy a contar un secreto, para lidiar con Fluffy, tú, solo necesitas, había llegado el momento crucial. En ese preciso instante, el rostro del profesor Kirrell palideció 3 tonos, y luego su cuerpo se puso rígido de repente, como si le hubieran lanzado un hechizo de Petrificus Totalus. Gorgoteo, 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 un sonido extraño, como el de una alcantarilla obstruida que se está desatascando a la fuerza, emanó abruptamente de debajo de la túnica del profesor Kirrell. El sonido no era fuerte, pero en la pausa del discurso de Hagrid, resultó particularmente discordante, interrumpiendo bruscamente sus palabras. Hagrid parpadeó confundido. ¿HMM? ¿Qué fue ese sonido? En nada, una gota de sudor frío apareció en la frente de Kirrell. Una ominosa premonición, como un tsunami, lo invadió. Decidió aguantar un poco más. La victoria estaba al alcance. No sería demasiado tarde para ir al baño después de enterarse. Rubeus, solo que era. Balbuceó Kirrell, obligándose a soportar el dolor punzante en su abdomen y el impulso abrumador que estaba a punto de estallar. Hagrid ya estaba aturdido por la bebida, completamente ajeno al rostro de Kirrell, que había pasado de pálido a ceniciento. Se chasqueó los labios, con la lengua trabada.
Esto es en realidad muy simple, tú, solo, justo cuando iba a pronunciar la última sílaba del secreto, el rostro de Kirrell pasó repentinamente de pálido a morado. Un gas intenso y repentino, como el de un perro salvaje desatado, recorrió sus intestinos buscando una salida. Intentó reprimirlo con su voluntad, pero esa fuerza, combinada con el dominio de la poción, era completamente irracional. Estallido. Maricón. Grieta. No fue una simple liberación de gas. Fue una serie de rugidos explosivos, intensamente comprimidos, que de repente rompieron la contención del esfínter. 3 fuertes estruendos, cada uno más fuerte y más impactante que el anterior, hicieron vibrar las ventanas de la cabaña de madera e hicieron que cayera polvo de las vigas. Estos 3 truenos sordos ahogaron por completo las palabras de Hagrid. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Kirrell se abrieron de par en par, su mente en blanco. Justo ahora, dijo Hagrid algo. ¿Qué dijo? No lo oyó en absoluto. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 299. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 299. Kirrell sintió que los calambres abdominales se intensificaban, pero creía que estaba a solo un paso del colapso, así que soportó la incomodidad y preguntó temblando. Rubeus, ¿qué acabas de decir? En ese momento, un aroma indescriptible finalmente se extendió desde su origen. Era un aroma con distintas capas. Al primer olfato, era el olor penetrante y agrio de calcetines viejos y malolientes. Al examinarlo más de cerca, era el hedor nauseabundo de un cadáver de Troll en descomposición. El regusto era el gas tóxico de heces viejas mezclado con durian en mal estado. Hagrid, que estaba a punto de repetirse, abrió su gran boca y aspiró hondo y con fuerza aquella esencia concentrada. ¡Puaj! El enorme cuerpo de Hagrid tembló violentamente. No soportaba el olor, tan fuerte que podía matar a un dragón. Sintió que le daba vueltas la cabeza, se le revolvía el estómago y, de repente, giró la cabeza bruscamente, escutiendo el brandy que acababa de beber y su cena de tortas de roca contra la esquina de la pared con un fuerte zas. Sintió que le daba vueltas la cabeza, que se le revolvía el estómago, y giró bruscamente la cabeza, escutiendo el brandy que acababa de beber y su cena de tortas de roca contra la esquina de la pared con un fuerte silbido. En ese instante, el gas tóxico también salió sin piedad por la ventana. ¡Santo cielo! Sid casi muere víctima de este ataque biológico en el momento en que lo olió. ¡Maldita sea! ¿Cuántos años habrá estado fermentando esta lata de arenque en escabeche para que quedara así? El olor era absolutamente increíble. Rápidamente se tapó la nariz y la boca. Draco y sus 2 compañeros reaccionaron con aún más violencia. Draco tuvo arcadas en el acto, mientras que Crabbe y Goyle le pusieron los ojos en blanco, a punto de desmayarse. Dentro de la habitación, Kirrell seguía sentado erguido, pero tenía las manos apretadas con fuerza contra los muslos. Todo su cuerpo temblaba violentamente, sus mejillas estaban enrojecidas, como si estuviera librando una última y desesperada batalla contra un demonio. Mientras tanto, Hagrid, tras vomitar, balanceó su enorme cuerpo, luego puso los ojos en blanco y se desplomó pesadamente sobre la mesa, roncando como un trueno, completamente inconsciente. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 299. Puntos de resentimiento del profesor Quirrell más 99. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 399. Quirrell observó las indicaciones del panel del sistema, que parpadeaban con una inquietante luz roja y se actualizaban frenéticamente, y su corazón se llenó de alegría. Pero Quirrell sentía que aún podía salvar la situación. Con movimientos temblorosos, como un cangrejo con la cola escondida, se acercó sigilosamente a Hagrid, que yacía inconsciente sobre la mesa. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, intentando aún sonsacarle información. Pero justo en ese momento, ocurrió otra anomalía. Solo un gorgoteo retumbo, un sonido como el de una montaña derrumbándose y un tsunami rugiendo, salió del estómago de Hagrid, que estaba tumbado sobre la mesa. La mano de Quirrell se quedó suspendida en el aire. Al otro lado de la ventana, los ojos de Quirrell se abrieron de par en par e instintivamente agarró a Draco, que estaba a su lado. Vaya, al final fue una doble baja. Hagrid también había bebido el agua que Quirrell había salpicado. Grieta. Un sonido nítido. Quirrell observó horrorizado como la mano de Hagrid, en forma de abanico, arrancaba inconscientemente un gran trozo de madera del borde de la gruesa mesa. Esto fue solo el principio. El enorme cuerpo de Hagrid se estremeció de repente, como si un volcán dormido hubiera despertado bruscamente.
Inmediatamente después, acompañado de un rugido tremendo que pareció desgarrar el aire, Kirrell sintió una fuerte ráfaga de viento frente a él. No, eso no era viento. Fue una onda expansiva, que emanó de Hagrid, y estalló repentinamente con una niebla de color amarillo pálido. ¡Bum bang! ¡Bang! ¡Bang! La mesa de madera, las sillas de madera, el sofá y el armario de la habitación parecieron perder su peso en ese instante, empujados por una fuerza irresistible, emitiendo ásperos crujidos, y todos retrocedieron medio metro. Los jamones y faisanes que colgaban del techo silbaban al salir volando por la ventana, como si fueran lanzados por una catapulta. La tetera de latón en la chimenea era aún más escandalosa. De hecho, la corriente de aire la empujó hacia el interior de la chimenea y, con una serie de ruidos metálicos, salió disparada por la abertura de la chimenea, describiendo un arco en el cielo nocturno. Por un instante, dentro y fuera de la casa, los sonidos subieron y bajaron. Puz 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 puz. Era una serie densa, como de tambores, de explosiones cortas. Bang bang, fue un golpe sordo y pesado, lo suficientemente potente como para hacer temblar las vigas del techo. Finalmente terminó con un sonido de cola largo, persistente y tembloroso. El profesor Kirrell estaba en el centro de la tormenta. Su estatura llegaba exactamente a la cintura de Hagrid. El abrigo de piel de topo de Hagrid ahora parecía una vela izada, rígida por las fuertes ráfagas de aire. Y Kirrell se encontraba justo detrás de la vela, soportando el impacto más directo y violento. Una serie de fuertes corrientes de aire se precipitaron inesperadamente sobre él, tan poderosas que le alisaron las arrugas de la cara. Su emblemático turbante morado fue el que se llevó la peor parte, saliendo volando por la ventana como una cometa con la cuerda rota, arrastrado por el vendaval. Kingmus y el trío formado por Draco, Crabbe y Goyle se taparon desesperadamente la nariz y la boca, presenciando una escena que jamás olvidarían a través de las rendijas de la ventana. El turbante de Kirrell salió volando. De este modo, la parte posterior de su cabeza quedó expuesta indefensamente al aire. En él había un rostro, pálido como la cera, sin nariz, solo dos pupilas verticales escarlata, puntos de resentimiento de Rubeus Hagrid más 68. Puntos de resentimiento del profesor Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 699. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 799. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 899. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. 41. Él, simplemente, tiró y salió corriendo. El resplandor de la luna se filtraba a través de la ventana de madera, iluminando aquel rostro pálido y grotesco. Las pupilas verticales de color carmesí brillaban fríamente en la penumbra, mirando fijamente hacia afuera por la ventana. Era evidente que habían descubierto a los pequeños magos no invitados que estaban afuera. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. En el panel del sistema, los números de color rojo brillante se actualizaban frenéticamente como una cascada, y los puntos de resentimiento se disparaban a un ritmo sin precedentes. Pero Kingmus no tenía tiempo para apreciar esa cosecha en ese momento. Dentro de la habitación, el profesor Kirrell se dio la vuelta bruscamente. La habitual expresión de encogimiento en su rostro desapareció sin dejar rastro, reemplazada por una mirada condescendiente. Una leve mueca de desprecio asomó en las comisuras de sus labios, y sus ojos ahora eran tan afilados como dagas envenenadas. Kingmus sintió un escalofrío en el corazón. Aunque no había pruebas, le pareció que era el mismísimo Lord Voldemort. Sid poseía la poción calmante, que le otorgaría inmunidad a la mayoría de la magia al beberla. Sin embargo, los 3 cañones de cristal de sangre pura, Draco, Crabbe y Goyle, no podían resistir ni una sola maldición oscura. Correr. Pensando en esto, Kingmus lanzó un grito bajo y decisivo, tiró de Draco y se dio la vuelta para correr hacia el castillo. Crabbe y Goyle reaccionaron con extrema rapidez, alcanzando su máxima velocidad mientras se apresuraban a seguirlos de cerca. Evidentemente, tampoco eran tontos. Se dieron cuenta de que el profesor Kirrell actuaba de forma extraña. Aunque desconocían el motivo de esa expresión grotesca, estaban seguros de que probablemente se trataba de algún tipo de magia negra. Para estos pequeños magos de sangre pura, semejante escena no era del todo desconocida. Draco sabía que el estudio de su padre contenía varias manos esqueléticas vivientes y calaveras de cristal, todas ellas objetos de las artes oscuras con poderosa magia.
Y como profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, no era de extrañar que Kirella supiera algo de artes oscuras o poseyera objetos relacionados con ellas. Sin embargo, independientemente de quién fuera, nadie quería que se descubrieran sus secretos de las artes oscuras. Porque tras la caída del Señor Oscuro, el mundo mágico actual, al menos en apariencia, rechazó las artes oscuras. Tras haber descubierto el secreto del profesor Kirella, naturalmente no iba a dejar el asunto en el olvido. No habría un buen desenlace para los pequeños magos, el viento nocturno silbaba en sus oídos mientras los cuatro corrían desesperadamente por la hierba, con el contorno del castillo cada vez más cerca. En ese preciso instante, con un crujido, la figura de Kirella apareció repentinamente a unos 12 metros de distancia. De espaldas a la luz de la luna, su silueta se perfilaba en plata, como la de un mensajero del infierno. Ajá, señor Shulk, señor Malfoy, y Crabbe y Goyle, la voz de Kirella ya no tartamudeaba, sino que tenía un tono pausado y arrastrado. Parece que ustedes han robado la tradición de Gryffindor de vagar por la noche, si no duermen en medio de la noche, ¿quieren hacerse amigos de las arañas del bosque prohibido? Con una mano a la espalda, levantó lentamente su varita con la otra, cuya punta brillaba a la luz de la luna. Bajo la dirección de Lord Voldemort, la intención asesina de Kirella era casi palpable. Deseaba poder usar la maldición asesina para borrar a esos pequeños magos del mundo de inmediato. Pero no pudo. Matarlos causaría demasiado revuelo. Dumbledore no era ningún tonto, y el Ministerio de Magia no era solo una fachada. Había demasiados métodos de rastreo e investigación que podían conducir fácilmente al profesor Quirrell. Una vez descubierto, el plan para obtener la piedra filosofal quedaría completamente arruinado, e incluso podría tener que huir. Mientras que un solo imperio los convertiría en las marionetas más obedientes, haciéndoles olvidar todo lo ocurrido esta noche o incluso que trabajaran para él. La mirada fría de Quirrell se clavó en Quirrell. Estaba convencido de que un estudiante de primer año no tendría ninguna posibilidad de resistirse a su imperio. En el momento en que Quirrell habló, Quirrell ya había recuperado la poción calmante de su sistema y, aprovechando la pausa en su discurso, se giró y se bebió rápidamente un buen trago. El líquido frío se deslizó por su garganta, y una extraña sensación se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Profesor, usted también está aquí. Es muy tarde, debería estar descansando. Volvamos a nuestra residencia estudiantil ahora. La expresión de Quirrell era grave. Mientras hablaba, apretaba la varita oculta en su manga. Su magia interior comenzaba a despertar, lista para subirse a una escoba y salir disparada en cualquier momento. Quirrell, o mejor dicho, Lord Voldemort, resopló con frialdad. Había perdido completamente la paciencia y estaba a punto de agitar su varita para lanzar Imperio. Imperio, justo cuando la primera sílaba del conjuro salió de sus labios, ocurrió otro cambio. Gorgoteo, 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 retumbo, un estruendo intestinal aún más violento que antes estalló en el abdomen de Quirrell, un sonido tan fuerte que incluso ahogó el conjuro. El cuerpo de Quirrell se congeló bruscamente, el encantamiento se detuvo en seco y su mano derecha, que sostenía la varita, tembló violenta e incontrolablemente. Sintió que el poder en sus entrañas, que ya había estado latente, había fermentado y se había convertido en un volcán activo listo para entrar en erupción después de haber sido reprimido a la fuerza y luego sometido a la aparición. Unas ganas aterradoras de defecar, como una luz de un tsunami, estaban golpeando violentamente su última línea de defensa. Bajo la luz de la luna, el rostro de Quirrell pasó de pálido a rojo violáceo, y luego de rojo violáceo a azul óxido, a una velocidad visible a simple vista. Fue tan grave que incluso alertó a su amo. Cuando Lord Voldemort obligó a su fuerza a tomar el control total del cuerpo, incluso él tuvo que apretar las piernas bajo el impacto de este poderoso impulso, su cuerpo se encogió como un camarón cocido mientras gotas de sudor frío del tamaño de un guisante rodaban por su cuerpo al instante. Quería reprimirlo con su voluntad. Porque era Lord Voldemort. Fue el mago oscuro más poderoso de la historia del mundo mágico. Podía controlar mentes, podía vencer a la muerte, ¿cómo era posible que no pudiera controlar una simple reacción fisiológica? Sin embargo, ese impulso fisiológico, combinado con el poder de la poción, no seguía ninguna lógica y no tenía en cuenta la dignidad de un señor oscuro. De esas pupilas verticales carmesí que se llenaron instantáneamente de horror y desesperación, Quirrell leyó un mensaje cristalino. Está saliendo. PFFT 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 PFFT, van. Definitivamente no era solo el sonido de una flatulencia. El tiempo se detuvo. El aire se solidificó.
Lord Voldemort permaneció encorvado, con las piernas apretadas, completamente petrificado. Podía sentir una corriente cálida, viscosa y primigenia que atravesaba la última línea de defensa, pintando un magnífico mapa dentro de sus pantalones de seda. Ese olor indescriptible, como una plaga invisible, se extendía frenéticamente hacia afuera en un círculo, con él en el centro. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. 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 Sig estaba completamente aturdido, porque el sistema estaba explotando. Tú, Lord Voldemort levantó temblorosamente un dedo para señalar a Cygnus, con los ojos carmesí ardiendo de rabia y humillación. Quería decir algo amenazante, quería lanzar una maldición oscura, pero el colapso total de su cuerpo provocó que tanto su cerebro como su dignidad se derrumbaran. PFFT. Otra descarga larga y débil extinguió sus últimos esfuerzos. No le importaban los mocosos que tenía delante, ni tampoco su decencia y dignidad como señor oscuro. Su único pensamiento ahora era escapar, huir de aquella escena de vergüenza. Lord Voldemort dejó escapar un chillido sobrehumano y se giró bruscamente, adentrándose en las profundidades del bosque prohibido sin mirar atrás, moviéndose con un andar extremadamente torpe y cómico, con los pies hacia adentro, mientras arrastraba la carga en su entrepierna. Tras su patética figura, solo dejó una serie de sonidos intermitentes y desesperados de PFFT y un área contaminada. Cygnus, Draco, Crabbe y Goyle se quedaron paralizados, desconcertados por la brisa nocturna. Tras un largo rato, Draco finalmente reaccionó. Mirando en la dirección donde el profesor Quirrell había desaparecido, habló con dificultad. Él, simplemente, corrió mientras hacía caca. Cygnus simplemente emitió un y asintió sin expresión. 42. Esta persona pagó inmediatamente 999. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el fresco aroma de la hierba arremolinada, pero no lograba disipar el hedor sofocante que aún persistía en el ambiente. Los cuatro permanecieron inmóviles en silencio. Los rostros de Crabbe y Goyle reflejaban un miedo latente y malestar físico. Instintivamente se cubrieron la nariz y la boca con las mangas. Tenemos que regresar rápidamente. La voz de Cygnus rompió el inquietante silencio. Ya era muy tarde. Si Filch o algún profesor de patrulla nocturna los atrapaba, sin duda se meterían en un buen lío. Durante el trayecto, les advirtió repetidamente que no revelaran el secreto del rostro monstruoso de Quirrell. Sig seguía visualizando el panel del sistema en su mente, admirando sus gloriosos logros de esa noche. Saldo de puntos de resentimiento. 38.668 puntos. Al contemplar ese brillante número de 5 dígitos, Cygnus casi no pudo contener la risa. Las comisuras de sus labios se curvaron violentamente. Se obligó a taparse la boca con la mano, fingiendo toser, pero sus hombros temblaban incontrolablemente. Refrescante. ¡Qué refrescante! Lord Voldemort realmente hizo honor a su papel de jefe final. Aunque solo fuera un alma residual, su capacidad para generar resentimiento era incomparable. Otros trabajaron duro para contribuir con cifras de 2 dígitos, pero este dio más noningentésimo nonagésimo noveno tan pronto como actuó, y además en rápida sucesión. Esta oleada de puntos le dio una ligera sensación de comprensión respecto a su idea de alcanzar la libertad de puntos de resentimiento. Cygnus incluso comenzó a calcular qué métodos debería usar la próxima vez para explotar esta rica mina de resentimiento de manera más profunda y persistente. Parecía que esta persona no temía los ataques ni siquiera la muerte, sino que concedía gran importancia a su salud mental y a su dignidad. Finalmente, los cuatro lograron regresar sigilosamente a la sala común de Slytherin sin más incidentes. El fuego de la chimenea estaba casi apagado, con solo unas pocas motas de carbón carmesí que brillaban débilmente. En cuanto regresaron al dormitorio, Malfoy, Crabbe y Goyle se desplomaron casi de inmediato sobre sus camas, cubriéndose la cabeza con las mantas como si intentaran usar el sueño para olvidar la desagradable experiencia de esa noche. Mientras tanto, en las profundidades del castillo de Hogwarts. La expresión de Severus Snape era más sombría que las piedras de la mazmorra. Acababa de terminar su patrulla nocturna de rutina. En la hierba, cerca del borde del bosque prohibido, detectó con agudeza un rastro de fluctuaciones inusuales de residuos mágicos, así como un hedor que incluso a él le resultaba insoportable.
En el centro de esa zona, también recogió un turbante morado manchado con una suciedad desconocida. Pertenecía a Quirinus Kirrell. ¿Kirrell entró en el bosque prohibido? Esto fue bastante inusual. Dado que el troll que Kirrell había preparado ya había sido enviado a la zona restringida de esa habitación en el cuarto piso, no tenía necesidad de entrar ahora en el bosque prohibido. Snape usó el encantamiento de levitación para mantener el turbante suspendido en el aire. El resplandor carmesí del fuego se reflejaba en su rostro grasiento, y sus ojos eran tan oscuros y sombríos que parecían a punto de rezumar malicia. Desde hacía tiempo sospechaba que Kirrell era problemático. Ese cobarde siempre tenía a su alrededor un aura tenue y persistente de las artes oscuras. Dumbledore le había pedido que vigilara los movimientos de Kirrell, así que lo había estado observando en secreto. El descubrimiento de esta noche demostró claramente que este individuo era sospechoso. Además del aura que rodeaba a Kirrell y a las artes oscuras, Snape también encontró rastros de una poción en el lugar de los hechos. Las fosas nasales de Snape se dilataron ligeramente. Él estaba demasiado familiarizado con esto. Había probado personalmente esa poción. Era Cygnus Sharke. Interesante, la comisura de los labios de Snape se curvó en un arco frío. Parecía que Slytherin había producido un experto en vagabundeos nocturnos. Solo era un alumno de primer año y, sin embargo, se atrevía a adentrarse en el bosque prohibido por la noche. Esto le recordó a Snape a otra persona, James Potter. Eran tan parecidos. La misma arrogancia, la misma tendencia a intimidar a los débiles y el mismo gusto por vagar de noche. Snape agitó su varita y un grupo de llamas negras apareció de la nada, incinerando silenciosamente el turbante maloliente junto con la suciedad que lo cubría, reduciéndolo a cenizas. Ya fuera Kirrell quien tramaba algo o aquel muchacho atrevido haciendo travesuras, este asunto no tendría un final sencillo. Recostado en la cama, Cygnus calculaba felizmente cómo utilizar esos casi 40.000 puntos de resentimiento. La lotería estaba descartada. Su suerte era pésima ahora y no sabía cómo hacer trampa, así que simplemente los cambió por 90 puntos de habilidad para maximizar primero su nivel de amuleto de levitación. Pero, después de todo, esta no era una solución a largo plazo. Aprender hechizos no era fácil. El progreso era lento y debía estar sincronizado con el crecimiento del propio poder mágico. Su capacidad mágica actual aún no era suficiente para comprender por sí mismo esas magias profundas, así que, naturalmente, no podía usar puntos de habilidad para subirlas de nivel directamente. Por lo tanto, la máxima prioridad era reforzar las habilidades existentes para maximizar la capacidad de combate y de supervivencia. Hizo clic en el sistema y examinó la magia que había dominado. Encantamiento de levitación, lumos, hechizo para crear fuego, todos eran hechizos básicos. Además, existían habilidades como poción calmante, poción curativa para forúnculos, vuelo y transfiguración elemental. El amuleto de levitación ya estaba al máximo y era extremadamente práctico. Así que el siguiente en mejorarse, la mirada de Cygnus se posó en vuelo. Como buscador del equipo de Quidditch de Slytherin, el primer partido sería después de Halloween. Sin duda, la habilidad de volar sería de gran utilidad entonces. Una habilidad de vuelo al máximo nivel no solo lo haría invencible en el campo de Quidditch, sino que también sería un as bajo la manga para salvarle la vida en un momento crítico. Ante este pensamiento, Cygnus no dudó más y dio una orden mental. Consume 10.000 puntos de resentimiento, mejora la habilidad de vuelo al máximo, nivel 100. Din. La habilidad de vuelo ha alcanzado el nivel máximo. En un instante, innumerables fragmentos de conocimiento, técnicas y recuerdos musculares relacionados con el vuelo inundaron su cerebro y su cuerpo como una represa que se rompe. Cómo sentir el fluir del viento, cómo fundirse con la escoba, cómo completar giros bruscos, planeos y picados en milisegundos, todo esto parecía instintos con los que había nacido. En ese momento, incluso tuvo una ilusión. Si le daban una escoba, podría moverse libremente entre la densa vegetación del bosque prohibido sin tocar una sola hoja. Decidió guardar los puntos de resentimiento restantes para emergencias. Al fin y al cabo, en el mundo mágico, ¿quién podía saber si ocurriría primero un accidente o el mañana? Durante los días siguientes, Hogwarts pareció recuperar su calma habitual. Como era de esperar, el profesor Quirrell se tomó varios días de baja por enfermedad, y Snape se hizo cargo de las clases de defensa contra las artes oscuras. En cuanto se supo la noticia, los alumnos de las otras casas se llenaron de inmediato de lamentos y angustia, entrando al aula como si estuvieran a punto de enfrentarse a un dementor.
Algunos estudiantes, especialmente Harry Potter, sentían que esos días eran más difíciles de soportar que estar en prisión. Pero Kingmus estaba bastante satisfecho. Por un lado, cada vez que Snape lo veía, un rastro de emoción compleja destellaba en esos ojos color obsidiana. Entonces, puntualmente aparecía un mensaje en el panel del sistema. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 44, lo que le proporcionaba una cosecha constante de ingresos diarios. Por otro lado, el decano Snape sí que enseñó cosas. Seguía utilizando el libro de texto anterior, Las Fuerzas Oscuras. Una guía para la autoprotección, pero el contenido de sus explicaciones era completamente distinto. Utilizando un lenguaje conciso y preciso, analizó con exactitud los puntos clave del lanzamiento de hechizos y las aplicaciones prácticas de cada uno, lo cual fue 100 veces mejor que escuchar las recitaciones tartamudas de Quirrell del libro. Tras solo 2 clases, Kingmus no solo había dominado por completo la maldición de los monstruos, sino que también había aprendido. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.